Hay lugares en este mundo que parecen existir fuera del tiempo. Lugares donde las piedras guardan conversaciones que nadie más escuchó, donde los pasillos conservan el eco de pasos que dejaron de sonar hace décadas, y donde cada habitación cuenta una historia que casi nadie se ha detenido a escuchar con calma. En las tierras altas de Escocia, rodeado de bosques que cambian de color con cada estación, se levanta un castillo que durante más de 170 años ha sido refugio, símbolo y en ciertos momentos, también una carga silenciosa para quienes lo habitaron. Balmoral. Ese nombre evoca imágenes de la familia real británica paseando entre brezos, de tardes junto a la chimenea, de tradiciones que se repiten generación tras generación, como si el tiempo no pasara. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, existe una historia mucho más profunda, mucho más humana, y en algunos aspectos mucho más compleja de lo que cualquier postal o fotografía oficial podría sugerir. Cuando Carlos III heredó esta propiedad tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II, en septiembre de 2022, no recibió simplemente un castillo. Recibió un universo entero de memorias, de compromisos, de decisiones pendientes y de preguntas que llevaban años esperando respuesta. ¿Qué significa realmente heredar un lugar como Balmoral en pleno siglo XXI? ¿Cuánto cuesta mantener viva una propiedad que fue concebida en una época completamente distinta, con recursos y estructuras sociales que hoy ya no existen? Y quizá la pregunta más inquietante de todas: ¿qué encontró Carlos al abrir las puertas de Balmoral, ya no como hijo ni como príncipe, sino como su nuevo dueño? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de este castillo, desde sus orígenes hasta el presente. Vamos a hablar de las personas que lo construyeron, de las que lo mantuvieron en pie durante generaciones y de las decisiones que hoy determinan su futuro. Y vamos a reflexionar sobre lo que un lugar como este representa, no solo para la monarquía británica, sino para todos nosotros, que observamos desde fuera estas vidas que parecen de otro mundo. Si te interesan las historias de castillos, palacios y los mundos que existieron dentro de ellos, suscríbete. Comenzamos. Oficialmente, el castillo de Balmoral es descrito como una residencia privada de la familia real británica ubicada en el condado de Aberdeenshire, en las tierras altas de Escocia. Se encuentra junto al río Dee, en un valle rodeado de colinas y bosques de pinos que se extienden hasta donde alcanza la vista. La propiedad abarca aproximadamente 20.000 hectáreas, lo que equivale a un territorio más grande que muchas ciudades europeas. Solo para hacernos una idea, estamos hablando de una extensión que tomaría horas recorrer a pie, incluso caminando sin parar. El castillo que conocemos hoy no es el original. La estructura actual fue mandada construir por el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, a mediados del siglo XIX. Alberto adquirió la propiedad en 1852 y encargó al arquitecto William Smith el diseño de un nuevo castillo en estilo baronial escocés, un estilo arquitectónico que buscaba evocar las fortalezas medievales de las tierras altas, con sus torres, almenas y muros de granito claro extraído de canteras cercanas. La construcción se completó en 1856 y desde entonces el castillo ha sido utilizado como residencia de verano por la familia real. Cada año, tradicionalmente entre los meses de agosto y octubre, los monarcas británicos se trasladan a Balmoral para pasar lo que ellos llaman las vacaciones escocesas. Es un periodo de descanso, de cacerías, de paseos por las montañas y de reuniones familiares lejos del protocolo más rígido de Londres. Hasta aquí, la historia oficial, la que aparece en las guías turísticas, en los documentales breves y en las páginas web institucionales. Es una historia limpia, ordenada, casi perfecta. Una historia de buen gusto,
de tradición y de conexión con la naturaleza. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Para entender lo que Balmoral representó realmente y lo que representa hoy, necesitamos ir más allá de las fechas y los datos arquitectónicos. Necesitamos entender el contexto en el que nació este lugar, las fuerzas económicas que lo hicieron posible y el sistema social que lo sostuvo durante más de un siglo y medio. Cuando el príncipe Alberto decidió comprar Balmoral, Gran Bretaña era la potencia más poderosa del mundo. El imperio británico se extendía por todos los continentes y la riqueza que fluía hacia la corona y hacia la aristocracia británica era inmensa. Las grandes propiedades rurales no eran simplemente hogares, eran declaraciones de poder, de estatus y de pertenencia a una clase social que se consideraba a sí misma destinada a gobernar. En aquel tiempo, poseer una propiedad en las tierras altas de Escocia se había puesto de moda entre la élite británica. Escocia, que durante siglos había sido vista con cierta condescendencia desde Londres, experimentó una especie de renacimiento romántico en el siglo XIX, impulsado en parte por las novelas de Walter Scott y por una idealización de la vida rural escocesa que tenía poco que ver con la realidad de quienes vivían allí. La reina Victoria y el príncipe Alberto fueron, en muchos sentidos, los principales promotores de esa moda. Su amor por Escocia fue genuino. Eso parece claro en las cartas y diarios de la época. Victoria escribió extensamente sobre la belleza del paisaje, sobre la paz que sentía lejos de Londres, sobre la felicidad de ver a sus hijos correr entre los brezos. Pero ese amor, por sincero que fuera, existía dentro de un marco muy particular. Mientras la familia real disfrutaba de sus vacaciones escocesas, las comunidades locales vivían una realidad muy diferente. Las tierras altas de Escocia habían experimentado durante las décadas anteriores lo que se conoce como los desalojos de las tierras altas, un proceso mediante el cual miles de familias fueron expulsadas de sus tierras para dar paso a la cría de ovejas, que resultaba más rentable para los grandes terratenientes. Pueblos enteros desaparecieron. Comunidades que habían vivido durante generaciones en esos valles fueron desplazadas hacia las costas o forzadas a emigrar, muchas de ellas hacia Canadá, Australia o Nueva Zelanda. No estamos diciendo que la familia real fuera directamente responsable de esos desalojos. Sería una simplificación injusta. Pero es importante entender que la Escocia que Victoria y Alberto encontraron, esa Escocia de paisajes vacíos y valles silenciosos que tanto les encantaba, no siempre había estado vacía. Esos silencios tenían una historia detrás. La compra de Balmoral se realizó con fondos privados de la familia real, no con dinero público. Es un detalle que se ha repetido muchas veces a lo largo de los años para distinguir esta propiedad de otras residencias oficiales como el Palacio de Buckingham o el Castillo de Windsor. Alberto pagó 31.000 libras por la propiedad original, una suma considerable para la época, equivalente a varios millones en moneda actual. Y luego invirtió una cantidad aún mayor en la demolición del castillo viejo y la construcción del nuevo. El proyecto fue ambicioso. Alberto no se limitó a construir una casa grande. Diseñó un mundo completo. Los jardines, los senderos, los establos, las casas para el personal, los pabellones de caza, todo fue planificado con una atención al detalle que revelaba tanto su carácter meticuloso como su visión de lo que debía ser la vida rural aristocrática. El granito utilizado para la construcción fue extraído de canteras locales, lo que implicó un esfuerzo logístico considerable. En aquella época, mover grandes bloques de piedra por terrenos montañosos era un trabajo durísimo. No existían las máquinas que hoy damos por sentadas. Cada bloque fue cortado, tallado y transportado con herramientas manuales y con la fuerza de hombres y animales. Las condiciones laborales en las grandes construcciones del siglo XIX eran, por regla general, muy distintas a las actuales.
Las jornadas eran largas, los riesgos eran altos y las protecciones prácticamente inexistentes. No hay registros detallados de accidentes específicos durante la construcción de Balmoral, pero sí sabemos que este tipo de obras, en aquella época y en cualquier parte del mundo, cobraban un precio humano que rara vez se contabilizaba. Los trabajadores locales que participaron en la construcción probablemente vieron en el proyecto una fuente de empleo en una región donde las oportunidades eran escasas. Para muchos de ellos, trabajar en la obra del castillo era mejor que la alternativa, o que en muchos casos significaba la emigración. Es un matiz importante. La relación entre la propiedad real y la comunidad local no fue simplemente de explotación. Fue más compleja, más ambigua, más difícil de juzgar con las categorías morales de nuestro tiempo. Cuando el castillo estuvo terminado, necesitó un ejército silencioso para funcionar. Cocineros, doncellas, jardineros, guardabosques, mozos de cuadra, mayordomos, amas de llaves, cada uno con su papel, cada uno con su lugar dentro de una jerarquía tan rígida como la del propio sistema aristocrático. Los sirvientes vivían en el castillo o en sus dependencias, pero su mundo era completamente distinto al de la familia que servían. Usaban escaleras diferentes, comían en habitaciones separadas y en muchos casos estaban sujetos a normas de conducta que regulaban desde su vestimenta hasta sus horarios de descanso. Todo esto formaba parte de un sistema normalizado en su tiempo, y un sistema que nadie cuestionaba porque así era como funcionaban las cosas. Hoy nos resulta difícil de comprender, pero es importante no juzgar el pasado exclusivamente con los ojos del presente. Lo que sí podemos hacer es observarlo, entenderlo y reflexionar sobre lo que nos dice acerca de cómo se organizaban las sociedades, cómo se distribuía la riqueza y cómo se construían los espacios de poder. La reina Victoria amó Balmoral con una intensidad que pocas veces mostró por otros lugares. Tras la muerte del príncipe Alberto, en 1861, el castillo se convirtió para ella en algo más que una residencia de verano. Se convirtió en un santuario, en el lugar donde sentía más cerca la presencia de su esposo fallecido. Victoria pasaba cada vez más tiempo en Escocia, lo que generó cierta preocupación entre sus consejeros y ministros, que la necesitaban en Londres para atender los asuntos del Estado. Hay algo profundamente humano en esa imagen. Una mujer, la mujer más poderosa del mundo en aquel momento, aferrándose a un lugar porque le recordaba a la persona que más había querido. Balmoral dejó de ser solo un castillo. Se convirtió en un depósito de emociones, en un ancla emocional que la mantenía conectada con un pasado que no quería soltar. Y eso, de alguna manera, estableció un patrón que se repetiría durante generaciones. Cada monarca que heredó Balmoral heredó también una relación emocional con el lugar. No era simplemente una propiedad que pasaba de un dueño a otro. Era un vínculo, una obligación sentimental, un peso que se sumaba al peso de la corona. Eduardo VII, hijo de Victoria, tuvo una relación diferente con Balmoral. Para él, el castillo representaba más la sombra de sus padres que un refugio propio. Aún así, mantuvo la tradición de las vacaciones escocesas, porque eso es lo que hacía la familia real. La tradición, en la monarquía británica, tiene un peso que a veces supera al de la voluntad individual. Jorge V continuó la costumbre. Y Jorge VI, padre de Isabel II, encontró en Balmoral un respiro de las presiones de la guerra y de la posguerra. Fue en Balmoral donde Jorge VI pasó algunos de los últimos días de su vida. Y fue en Balmoral donde Isabel recibió la noticia de la muerte de su padre en 1952. Un momento que la convirtió, de la noche a la mañana, en reina.
Hay una asimetría dolorosa en esa historia. Isabel se convirtió en reina en Balmoral, y fue en Balmoral donde murió 70 años después, cerrando un círculo que abarcó casi un siglo entero de historia. Para Isabel II, Balmoral fue, según todas las fuentes disponibles, el lugar donde más feliz se sentía. Lejos del protocolo de Londres, lejos de las cámaras, lejos de las obligaciones formales, Balmoral le ofrecía algo que ningún otro lugar podía darle: normalidad. O al menos una versión de la normalidad adaptada a su posición. En Balmoral, Isabel caminaba por las montañas, conducía su propio todoterreno, organizaba barbacoas familiares y pasaba tiempo con sus perros. Era, según quienes la conocieron, la versión más relajada y genuina de sí misma. Y eso hacía que el castillo fuera, para ella, mucho más que una propiedad. Era el único lugar del mundo donde podía ser, aunque fuera por unas semanas al año, simplemente ella. Pero mantener esa ilusión de normalidad tenía un coste. Un coste económico enorme y un coste humano que, aunque menos visible, no por ello era menos real. Cuando hablamos de mantener un castillo como Balmoral, no estamos hablando de pagar una factura de luz y contratar a alguien que corte el césped. Estamos hablando de una operación logística que se parece más a la gestión de una pequeña ciudad que al mantenimiento de un hogar. 20.000 hectáreas de terreno. Cientos de edificaciones entre el castillo principal, las casas de los trabajadores, los pabellones, los establos y las construcciones auxiliares. Kilómetros de caminos que hay que mantener transitables durante los duros inviernos escoceses. Bosques que necesitan gestión forestal constante. Ríos y arroyos que requieren supervisión para proteger los ecosistemas de salmón, que son una parte importante de la identidad y la economía de la zona. Jardines históricos que deben cuidarse con técnicas específicas para preservar su diseño original. Y luego está el castillo en sí, un edificio de granito construido hace más de 160 años, con todas las complejidades que eso implica. Las estructuras antiguas necesitan revisiones constantes. La humedad, el frío, el viento, las lluvias persistentes de Escocia castigan la piedra, la madera, los tejados. Cada año hay que inspeccionar, reparar, reforzar, sustituir. Y todo ello con materiales y técnicas que sean compatibles con la construcción original, lo que encarece enormemente cualquier intervención. Según diversas estimaciones publicadas a lo largo de los años, el mantenimiento anual de Balmoral podría superar los 3 millones de libras. Algunos informes sitúan la cifra incluso más arriba, dependiendo de las obras que se realicen en cada periodo. Y esa cantidad sale, al menos en su mayor parte, del bolsillo privado de la familia real, ya que Balmoral no está incluida entre las propiedades gestionadas por el Crown Estate ni financiada directamente por el contribuyente británico. Este es un punto que merece atención. A diferencia de Buckingham o Windsor, que son propiedad del Estado y se mantienen con fondos públicos, Balmoral pertenece a la familia real de manera privada. Eso significa que la responsabilidad económica recae directamente sobre el monarca. Y esa responsabilidad, que durante décadas fue asumida por Isabel II, con los ingresos del Ducado de Lancaster y otras fuentes privadas, pasó íntegramente a Carlos III en el momento de su ascenso al trono. Pero el dinero es solo una parte de la ecuación. La otra parte, la que raramente se discute en los medios, es la dimensión humana del mantenimiento de una propiedad de estas características. Balmoral emplea de manera permanente a cerca de 150 personas. Durante la temporada de verano, cuando la familia real está en residencia, ese número puede aumentar considerablemente con personal temporal. Guardabosques, jardineros, cocineros, personal de limpieza, conductores y personal de seguridad, administradores, técnicos de mantenimiento.
Cada uno de ellos forma parte de un engranaje que debe funcionar con precisión para que el castillo cumpla su función. Muchos de estos trabajadores son personas de la comunidad local de Bayater y los pueblos cercanos. Para ellos, Balmoral no es un símbolo de la monarquía ni una atracción turística. Es su lugar de trabajo, su fuente de ingresos y, en muchos casos, el centro alrededor del cual giran sus vidas y las de sus familias. Generaciones enteras han trabajado en la propiedad. Hay familias en las que el abuelo fue guardabosques, el padre fue jardinero y el hijo trabaja en el mantenimiento del castillo. Esa relación entre la propiedad y la comunidad es compleja y tiene muchas capas. Por un lado, Balmoral proporciona empleo estable en una zona rural donde las oportunidades laborales son limitadas. Por otro, crea una dependencia económica que puede resultar problemática. Cuando tu sustento depende de una sola entidad, tu margen de autonomía se reduce. No es opresión, no es explotación en el sentido clásico del término, pero tampoco es una relación entre iguales. Es una dinámica de poder que, aunque hoy se manifiesta de formas mucho más suaves que en el siglo XIX, sigue presente en sus fundamentos. Y hay algo más que rara vez se menciona. Las personas que trabajan en Balmoral están sujetas a acuerdos de confidencialidad. No pueden hablar públicamente sobre lo que ven, lo que oyen o lo que ocurre dentro de la propiedad. Eso es comprensible desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad de la familia real, pero también significa que las experiencias de esos trabajadores, sus historias, sus perspectivas, permanecen en gran medida invisibles para el resto del mundo. Caminamos por los salones de Balmoral, y cuando se abren al público durante unas semanas al año, admirando los cuadros, los muebles, los tapices, pero no vemos a las personas que limpian esos salones cada día, que mantienen esos jardines, que reparan esas tuberías en pleno invierno escocés, cuando las temperaturas caen por debajo de cero y el viento sopla con una fuerza que puede derribar árboles centenarios. Todo esto no es una acusación, es una observación. Es el reconocimiento de que detrás de cada lugar hermoso hay un trabajo invisible que lo sostiene, y que las personas que realizan ese trabajo merecen, al menos, ser mencionadas cuando contamos la historia del lugar. Ahora bien, cuando Carlos III se convirtió en el nuevo propietario de Balmoral, no llegó como un extraño. Conocía el castillo desde su infancia. Había pasado allí veranos enteros. Había caminado por sus senderos. Había pescado en el río Dee. Había participado en las tradiciones familiares que su madre tanto valoraba. Pero conocer un lugar como invitado, incluso como miembro de la familia, es muy diferente a conocerlo como propietario. Y es aquí donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. Según diversas fuentes periodísticas y biográficas, la relación de Carlos con Balmoral siempre fue más ambivalente que la de su madre. Isabel adoraba el castillo tal como era. Le gustaba su austeridad, su simplicidad, la rutina invariable de las vacaciones escocesas. Para ella, Balmoral era un refugio precisamente porque no cambiaba. En un mundo en constante transformación, el castillo permanecía igual, año tras año, como un ancla en el tiempo. Carlos, en cambio, siempre tuvo una visión diferente. Conocido por su interés en la arquitectura, la sostenibilidad y la agricultura ecológica, Carlos veía en Balmoral tanto un legado que preservar como un proyecto que transformar. Donde su madre veía tradición, Artel veía posibilidades. Y donde ella encontraba consuelo en la inmutabilidad, él sentía la urgencia de adaptar, modernizar, repensar. Esta tensión entre conservación y transformación no es exclusiva de la familia real. Es una tensión que experimentan todas las familias que heredan propiedades históricas.
¿cuánto puedes cambiar antes de perder la esencia de lo que heredaste? ¿Cuánto debes mantener para honrar la memoria de quienes vinieron antes que tú? Son preguntas que no tienen respuestas fáciles y que se complican enormemente cuando la propiedad en cuestión no es una simple casa de campo, sino un símbolo con significado para millones de personas. Lo que parece claro, a partir de la información disponible, es que Carlos encontró Balmoral en un estado que requería decisiones importantes. No estamos hablando de un castillo en ruinas, ni mucho menos, pero sí de una propiedad que había sido gestionada durante 70 años por una persona con un enfoque muy específico, y que ahora necesitaba adaptarse a una nueva visión y a unas circunstancias diferentes. Algunos informes sugieren que ciertas áreas de la propiedad necesitaban renovaciones significativas. El sistema de calefacción, por ejemplo, era antiguo e ineficiente, algo especialmente problemático en un lugar donde los inviernos son largos y severos. Las instalaciones eléctricas requerían actualizaciones para cumplir con las normativas modernas de seguridad. Y había cuestiones estructurales en algunas de las construcciones auxiliares que no podían posponerse indefinidamente. Pero más allá de las cuestiones puramente físicas, había decisiones de carácter más profundo que tomar. ¿Debía Balmoral seguir funcionando exactamente como lo había hecho durante el reinado de Isabel? ¿O era el momento de replantearse su papel, su relación con la comunidad local y su apertura al público? Carlos, según todo lo que se ha publicado, optó por un enfoque que combina respeto por la tradición con una voluntad clara de innovación. Una de sus primeras decisiones fue ampliar el periodo de apertura del castillo al público. Durante el reinado de Isabel, Balmoral abría sus puertas a los visitantes durante un periodo limitado, generalmente entre abril y julio, cuando la familia real no estaba en residencia. Sir Carlos decidió ampliar ese acceso, permitiendo que más personas pudieran conocer los jardines, los terrenos y algunas áreas del castillo. Esta decisión no fue solo simbólica, tenía también una dimensión económica importante. Los ingresos por turismo ayudan a financiar el mantenimiento de la propiedad. Y en un contexto en el que los costes no dejan de aumentar, abrir más las puertas era también una forma de hacer la operación más sostenible económicamente. Pero la apertura al público plantea sus propios dilemas. ¿Cuánto acceso es demasiado? ¿En qué punto la presencia de visitantes comienza a alterar el carácter del lugar? ¿Cómo se equilibra la necesidad de ingresos con la preservación de la intimidad y la autenticidad? Son preguntas que no solo afectan a Balmoral. Las enfrentan castillos, mansiones y propiedades históricas en todo el mundo, desde los Châteaux del Loira hasta las haciendas coloniales de América Latina. Otro aspecto que Carlos abordó desde el principio fue la gestión medioambiental de la propiedad. Su interés por la sostenibilidad no es nuevo. Durante décadas, desde mucho antes de que el cambio climático se convirtiera en un tema central del debate público, Carlos había promovido la agricultura ecológica, la conservación de la biodiversidad y la reducción de la huella de carbono. En su propiedad de Highgrove, en el sur de Inglaterra, había implementado prácticas que en su momento fueron vistas como excéntricas y que hoy se consideran visionarias. En Balmoral, esa visión encontró un terreno fértil, literalmente. La propiedad alberga ecosistemas de gran valor ecológico, incluyendo bosques de pinos caledonianos, que son uno de los hábitats más amenazados de Europa. Carlos impulsó programas de reforestación, de gestión sostenible de la caza y de protección de especies como el urogallo, el ciervo rojo y el salmón del Atlántico. También exploró la posibilidad de instalar sistemas de energía renovable en la propiedad, una idea que generó cierto debate tanto dentro de la familia como en los círculos conservadores que veían cualquier cambio en Balmoral como una especie de sacrilegio contra la memoria de Isabel. Y es que ahí reside una de las tensiones más fascinantes de esta historia. Balmoral no es simplemente una propiedad privada.
es un lugar cargado de significado emocional para millones de personas que crecieron viendo a la familia real en sus vacaciones escocesas. Para muchos británicos, Balmoral representa una idea de estabilidad, de continuidad, de conexión con un pasado que se percibe como más simple y más auténtico. Cualquier cambio en Balmoral, por sensato que sea, se enfrenta a la resistencia emocional de quienes prefieren que las cosas sigan como siempre han sido. Es el mismo impulso que llevó a Victoria a aferrarse al castillo tras la muerte de Alberto. Es el deseo humano de que los lugares permanezcan iguales, aunque las personas que los habitan cambien. Carlos tuvo que navegar esas aguas con cuidado. Y según las informaciones disponibles, lo hizo con una mezcla de determinación y pragmatismo que refleja tanto su carácter como las lecciones aprendidas durante sus décadas como príncipe de Gales, el heredero más longevo de la historia británica. Hay un detalle que merece mención especial, aunque a primera vista pueda parecer menor. Cuando Carlos llegó a Balmoral como nuevo propietario, uno de los primeros cambios que notó fue el estado de los interiores. Isabel había mantenido la decoración del castillo prácticamente intacta durante décadas. Los mismos tartanes en las cortinas y los tapizados, los mismos cuadros en las paredes, los mismos muebles en las mismas posiciones. Para ella, esa inmutabilidad era parte del encanto. Para Carlos, Itze era una señal de que el lugar necesitaba respirar. No se trataba de borrar la memoria de su madre. Se trataba, según las personas cercanas al rey que han hablado con la prensa, de hacer que el castillo reflejara también su propia identidad, su propia sensibilidad. De convertirlo en un lugar que honrara el pasado, pero que también mirara hacia el futuro. Es una decisión profundamente humana. Todos los que hemos heredado algo de alguien querido, sabemos lo difícil que es ese equilibrio entre preservar y avanzar. La diferencia, en este caso, es que la herencia no era un reloj o un álbum de fotos, sino un castillo de 150 habitaciones en las tierras altas de Escocia. Pero hay algo más que Carlos encontró en Balmoral, algo que va más allá de las tuberías viejas, los tejados que reparar y las cortinas de tartán, o algo que tiene que ver con el peso invisible de los lugares y con las historias que se acumulan entre sus paredes como capas de pintura que nadie se atreve a raspar. Balmoral fue el último lugar donde la reina Isabel estuvo con vida. Murió allí el 8 de septiembre de 2022, rodeada de su familia, en la misma propiedad donde había pasado los momentos más felices de su existencia. Hay algo profundamente coherente en ese final, como si el castillo hubiera cumplido su función última: ser el lugar donde la reina podía descansar por fin. Para Carlos, heredar Balmoral significó también heredar ese último capítulo de la vida de su madre. Cada habitación del castillo contenía no solo muebles y objetos, sino recuerdos. Recuerdos de infancia, recuerdos de conversaciones, recuerdos de silencios que a veces son más elocuentes que cualquier palabra. Y entre todos esos recuerdos, el más reciente y el más pesado: la memoria de los últimos días de Isabel, de su despedida del mundo en ese rincón de Escocia que tanto había amado. No sabemos exactamente qué sintió Carlos al recorrer esos pasillos en los días posteriores a la muerte de su madre. Las fuentes disponibles nos dan apenas destellos, impresiones filtradas por cortesanos y biógrafos que, por mucho que sepan, nunca podrán acceder completamente a la intimidad de un hombre en duelo. Lo que sí podemos decir, basándonos en lo que se ha publicado, es que la experiencia fue profundamente transformadora. Algunos de los biógrafos más cercanos al entorno real han descrito cómo Carlos, en los primeros meses tras su ascenso al trono, se enfrentó a una especie de doble duelo. Por un lado, la pérdida de su madre. Por otro, la pérdida de la vida que había conocido hasta entonces,
convertirse en rey significaba abandonar muchos de los proyectos personales que había cultivado durante décadas, asumir responsabilidades nuevas y renunciar a una parte significativa de su libertad individual. Balmoral fue, en cierto sentido, el escenario donde esos dos duelos convergieron. El lugar donde había perdido a su madre era también el lugar donde más claramente podía sentir el peso de lo que había heredado. No solo un castillo, sino una institución. No solo una propiedad, sino una expectativa. No solo un edificio, sino una idea de lo que significa ser británico, ser monarca, ser el custodio de una tradición que se extiende hacia atrás durante siglos. Y es aquí donde la historia de Balmoral se conecta con algo mucho más universal. Porque todos, de una forma u otra, heredamos cosas que no elegimos. Heredamos casas, deudas, recuerdos, traumas, costumbres, formas de ver el mundo. Y todos, en algún momento, nos enfrentamos a la pregunta de qué hacer con esa herencia. ¿La aceptamos tal como es? ¿La transformamos? ¿La rechazamos? ¿O encontramos un camino intermedio y ese difícil equilibrio entre honrar lo recibido y vivir nuestra propia vida? Carlos eligió, según todas las indicaciones, un camino intermedio. Un camino que no reniega del pasado, pero que tampoco se somete a él. Un camino que reconoce el valor de la tradición, pero que también entiende que la tradición, para mantenerse viva, necesita evolucionar. Una de las decisiones más significativas que tomó en relación con Balmoral fue la reorganización de la gestión de la propiedad. Durante el reinado de Isabel, Balmoral había funcionado con una estructura administrativa que, aunque eficiente en muchos aspectos, reflejaba una forma de gestión muy tradicional. Carlos introdujo cambios en la cadena de mando, incorporó nuevos asesores con experiencia en sostenibilidad y gestión patrimonial, y estableció objetivos más claros en términos de eficiencia energética y reducción de impacto ambiental. Sí, también abordó una cuestión que llevaba años siendo objeto de debate discreto dentro del entorno real: el futuro a largo plazo de la propiedad. ¿Debía Balmoral seguir siendo una residencia privada que se abría al público ocasionalmente? ¿O debía convertirse en algo más, quizá una fundación, un centro de investigación medioambiental, un espacio que combinara la función residencial con un propósito más amplio? No hay respuestas definitivas a estas preguntas, al menos no todavía. Lo que sí parece claro es que Carlos las tomó en serio y que comenzó a explorar opciones que habrían sido impensables durante el reinado de su madre. Hay otro aspecto de la herencia de Balmoral que merece reflexión, y es su relación con la identidad escocesa. Escocia, como sabemos, ha vivido en las últimas décadas un resurgimiento del sentimiento independentista que culminó en el referéndum de 2014, en el que el 55% de los votantes optó por permanecer en el Reino Unido, pero que dejó claro que una parte significativa de la población escocesa deseaba un camino propio. En ese contexto, Balmoral ocupa una posición peculiar. Es, por un lado, un símbolo de la conexión de la monarquía con Escocia, una conexión que la familia real ha cultivado cuidadosamente durante generaciones. Pero es también, para algunos escoceses, un recordatorio de una relación que consideran desigual, en la que Escocia ha sido tratada más como un escenario pintoresco para las vacaciones reales que como una nación con identidad y aspiraciones propias. Carlos, que siempre ha mostrado sensibilidad hacia la cultura y las tradiciones escocesas, era consciente de esa tensión. Sus esfuerzos por integrar Balmoral más estrechamente con la comunidad local, por crear empleo, por apoyar proyectos de desarrollo rural y por promover la cultura escocesa, pueden leerse, al menos en parte, como un intento de fortalecer esos vínculos en un momento en que la unión del Reino Unido se percibía más frágil que nunca. Es posible que la relación entre Balmoral y Escocia sea una de las dimensiones más delicadas de la herencia que Carlos recibió. No se trata solo de piedras y hectáreas,
Se trata de narrativas, de identidades, de la forma en que un lugar puede significar cosas completamente diferentes para personas diferentes. Para la familia real, Balmoral es hogar, refugio, tradición. Para muchos escoceses es parte del paisaje, una fuente de empleo, un elemento más de la economía local. Para los independentistas puede ser un símbolo de lo que ven como la apropiación inglesa de Escocia. Para los turistas es una atracción, un lugar donde hacerse fotos y comprar recuerdos. Y para los historiadores, es un documento vivo de cómo la élite victoriana imaginó su relación con las tierras altas. Ninguna de esas lecturas es completamente correcta ni completamente equivocada. Todas coexisten, superpuestas como capas geológicas, y juntas forman la realidad compleja y contradictoria de un lugar que no se deja reducir a una sola historia. Volvamos al castillo. Volvamos a sus habitaciones, a sus pasillos, a esos espacios donde la vida cotidiana se ha desarrollado durante más de siglo y medio. Uno de los aspectos que más llaman la atención de Balmoral, cuando se lo compara con otras residencias reales, es su austeridad relativa. No estamos hablando de un palacio como Versalles, con sus salones dorados y sus espejos interminables. Balmoral es, en comparación, un lugar más sobrio, más contenido, más acorde con la idea victoriana de que la verdadera elegancia reside en la discreción, no en la ostentación. Las habitaciones son amplias pero no grandiosas. Los muebles son sólidos pero no lujosos. La decoración, dominada por los tartanes y los tonos oscuros de la madera, transmite una sensación de comodidad más que de esplendor. Es un castillo diseñado para ser vivido, no para impresionar. Y esa fue siempre una de sus características más valoradas por quienes lo habitaron. Isabel II, según múltiples testimonios, se sentía más cómoda en Balmoral que en cualquier otro lugar, precisamente porque allí no tenía que aparentar. No había ceremonias de Estado, no había recepciones diplomáticas, no había desfiles. Había caminatas, té de la tarde, juegos de mesa y conversaciones junto al fuego. Era, dentro de lo que puede serlo la vida de una reina, una existencia normal. Carlos heredó esa normalidad, pero también la responsabilidad de decidir qué hacer con ella. ¿Debía preservar ese carácter íntimo, esa sensación de hogar, esa modestia calculada? ¿O debía actualizar el castillo para reflejar los tiempos actuales, con sus demandas de transparencia, accesibilidad y eficiencia? Todo apunta a que eligió una combinación de ambas cosas. Mantuvo las tradiciones fundamentales, las que dan a Balmoral su carácter único, pero introdujo cambios prácticos que buscaban hacer la propiedad más funcional y más sostenible. Nuevos sistemas de calefacción más eficientes, mejoras en el aislamiento térmico, actualización de las instalaciones eléctricas, renovación de las áreas de servicio, donde el personal trabaja y descansa. Estos cambios, que pueden parecer prosaicos comparados con las grandes narrativas de la monarquía, son en realidad los que determinan si un lugar como Balmoral puede sobrevivir en el siglo XXI. Porque un castillo no se mantiene en pie solo con historia y sentimiento. Se mantiene en pie con trabajo, con dinero, con decisiones prácticas que alguien tiene que tomar cada día. ¿Puede una familia sostener algo pensado para durar más que ella? Esa es una de las preguntas centrales de esta historia, y la respuesta no es simple. La familia real británica tiene, a diferencia de la mayoría de las familias, recursos financieros considerables y una estructura institucional que le permite gestionar propiedades de gran escala. Pero incluso para ellos, el mantenimiento de un lugar como Balmoral representa un desafío significativo. Los costes aumentan año tras año. Las regulaciones medioambientales y de seguridad se vuelven más estrictas. Las expectativas del público cambian. La presión mediática no cesa.
Y todo ello en un contexto en el que la propia monarquía enfrenta cuestionamientos sobre su relevancia y su coste para la sociedad. Balmoral, en ese sentido, es un microcosmos de los dilemas que enfrenta la monarquía británica en su conjunto. ¿Cómo se justifica la existencia de una institución tan costosa en una época de austeridad? ¿Cómo se equilibra la tradición con la modernidad? ¿Cómo se mantiene la conexión con el pasado sin quedar atrapado en él? No pretendemos responder a esas preguntas. Son demasiado grandes, demasiado complejas, demasiado cargadas de matices para resolverse en un documental o en una conversación. Pero sí podemos observar cómo se manifiestan en un lugar concreto, en un castillo de granito junto a un río escocés, y reflexionar sobre lo que eso nos dice acerca de nosotros mismos y de la forma en que nos relacionamos con el poder, la riqueza y el tiempo. ¿Qué ocurre cuando un sueño privado se convierte en patrimonio público? Esa es otra pregunta que Balmoral plantea con claridad. Un lugar que fue concebido como retiro personal de una pareja real se ha convertido, con el paso del tiempo, en algo que pertenece, de manera simbólica al menos, a toda una nación. Los británicos sienten Balmoral como suyo, aunque no puedan entrar en él más que unas semanas al año y solo en determinadas áreas. Es una propiedad privada que funciona como bien público, una contradicción que solo la monarquía británica puede sostener con cierta naturalidad. Carlos, al abrir más el castillo al público y al buscar formas de integrar la propiedad con la comunidad, estaba reconociendo implícitamente esa realidad. Estaba aceptando que Balmoral ya no podía ser solo un refugio familiar. Tenía que ser también un lugar que ofreciera algo a cambio de la fascinación y el apoyo que genera. Es un cambio sutil pero significativo, y refleja una comprensión de la monarquía moderna que no siempre ha sido evidente en la familia real. La idea de que los privilegios conllevan obligaciones no es nueva, pero la forma en que se interpreta esa idea ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Hay un momento en la vida de cualquier casa antigua en el que deja de pertenecer a una persona y empieza a pertenecerse a sí misma. Ese momento llega cuando los muros han absorbido tantas historias, de tantas voces, tantos silencios, que adquieren una especie de autonomía. Ya no importa quién pague las facturas o quién duerma en las habitaciones. La casa existe por derecho propio, como un ser vivo que respira con el ritmo lento de los siglos. Balmoral, después de más de 160 años, ha alcanzado ese estado. Es más que un castillo, es más que una propiedad real. Es un lugar que ha sido testigo de nacimientos y muertes, de guerras y paces, de amores y desencuentros, de decisiones que cambiaron el curso de una nación y de tardes tranquilas en las que no ocurrió nada en absoluto. Y ahora, bajo la custodia de Carlos III, enfrenta un nuevo capítulo. Un capítulo que no está escrito de antemano, que dependerá de decisiones que aún no se han tomado y de circunstancias que nadie puede prever. Lo que sí podemos hacer, desde la distancia, es observar lo que ha ocurrido hasta ahora y reflexionar sobre lo que significa. Carlos llegó a Balmoral como rey con una lista de prioridades que reflejaba tanto su formación personal como las demandas de un mundo en transformación. La sostenibilidad, la eficiencia, la conexión con la comunidad, la apertura al público. Todas estas ideas, que habían sido parte de su discurso durante décadas, encontraron en Balmoral un terreno donde podían materializarse. Pero también llegó con algo menos tangible, menos fácil de articular. Llegó con el peso de una relación compleja con su madre. Una relación que, como todas las relaciones entre padres e hijos, contenía capas de amor, de admiración, de frustración y de cosas no dichas.
Balmoral, el lugar que Isabel más amó, se convirtió para Carlos en el espacio donde esa relación tenía que ser procesada, digerida, integrada en su propia historia. Los psicólogos hablan del concepto de objetos transicionales, o en esos elementos del mundo físico a los que asignamos un significado emocional que va mucho más allá de su función práctica. Un peluche para un niño, una canción para un adolescente, una casa para un adulto. Balmoral para Carlos es eso, un objeto transicional de dimensiones monumentales, un lugar donde el pasado y el futuro se encuentran y donde el presente se vive con una intensidad particular. No es casualidad que algunos de los cambios más significativos que Carlos ha introducido en Balmoral tengan que ver con la relación del castillo con su entorno natural. Para un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a la defensa del medio ambiente, transformar Balmoral en un modelo de gestión sostenible no es solo una decisión práctica, es una declaración de principios. Es su forma de decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo valoro, esto es lo que quiero dejar cuando ya no esté. Los proyectos de reforestación que Carlos ha impulsado en Balmoral son particularmente reveladores. Los bosques de pinos caledonianos, que en su día cubrieron gran parte de las tierras altas de Escocia, han sido reducidos a fragmentos aislados por siglos de tala, pastoreo excesivo y cambio de uso del suelo. Restaurar esos bosques es un proyecto que no dará frutos visibles durante décadas, quizá durante generaciones. Los árboles que se plantan hoy no alcanzarán su madurez hasta que Carlos haya dejado de existir. Es, en un sentido muy literal, un acto de fe en el futuro. Hay algo conmovedor en esa imagen. Un rey anciano plantando árboles que nunca verá crecer. Es un gesto que trasciende la política y la monarquía, y que nos habla de algo esencialmente humano: la necesidad de creer que lo que hacemos importa más allá de nuestra propia vida. Pero Balmoral no existe en un vacío. Existe en un contexto social, económico y político, que lo condiciona y que le da significado. Y ese contexto, en la tercera década del siglo XXI, es más complejo que nunca. La monarquía británica enfrenta cuestionamientos que habrían sido impensables hace 50 años. El debate sobre su coste, su relevancia y su futuro es permanente, y se intensifica cada vez que surge una controversia relacionada con la familia real. En ese debate, las propiedades reales ocupan un lugar central. Para los defensores de la monarquía, son patrimonio cultural, generadores de turismo y símbolos de continuidad histórica. Para los críticos, son reliquias de un sistema de privilegio hereditario que resulta anacrónico en una democracia moderna. Balmoral, por ser propiedad privada de la familia real, ocupa una posición especial en ese debate. No se financia con dinero público, lo que la protege de algunas de las críticas más directas. Pero su existencia misma, una propiedad de 20.000 hectáreas en manos de una sola familia, plantea preguntas sobre la distribución de la tierra y la riqueza que resuenan con fuerza en una Escocia, donde el debate sobre la reforma agraria lleva décadas sobre la mesa. En Escocia, la concentración de la propiedad de la tierra es una de las más altas de Europa. Un número relativamente pequeño de terratenientes posee una proporción desproporcionadamente grande del territorio. Balmoral no es el caso más extremo, pero forma parte de ese panorama, y cualquier discusión sobre la propiedad de la tierra en Escocia inevitablemente la incluye. Carlos, que es conocido por su capacidad de lectura política, parece consciente de esa realidad. Sus esfuerzos por hacer de Balmoral un espacio más abierto y más integrado con la comunidad pueden interpretarse, entre otras cosas, como un intento de desactivar las críticas antes de que se conviertan en demandas concretas. Es una estrategia pragmática, y es probable que sea también sincera. Las dos cosas no son incompatibles. Hoy,
Si visitamos Balmoral durante el periodo de apertura al público, encontraremos una experiencia cuidadosamente diseñada. Los jardines están impecablemente mantenidos. Las áreas accesibles del castillo han sido preparadas para recibir visitantes, con paneles informativos, recorridos guiados y una tienda de regalos donde se pueden comprar productos locales con la marca Balmoral. Es una operación profesional, amable, eficiente. Pero mientras recorremos esos jardines y esos salones, vale la pena detenerse un momento y pensar en todo lo que hay detrás. En los siglos de historia que se acumulan en cada piedra. En las personas que construyeron esos muros con sus manos. En los sirvientes que mantuvieron la casa funcionando generación tras generación. En los momentos de alegría y de dolor que se vivieron entre esas paredes. En la reina que encontró aquí su último refugio. Y en el rey que ahora debe decidir qué hacer con todo ello. Hoy caminamos por estos salones con calma, admirando la arquitectura, fotografiando los jardines, disfrutando de una taza de té en la cafetería del castillo. Y está bien que así sea. Los lugares históricos deben ser disfrutados, visitados, vividos, pero también deben ser comprendidos. Y comprender un lugar como Balmoral requiere mirar más allá de la superficie, más allá de las postales y las fotografías oficiales, más allá de la narrativa pulida que se ofrece al visitante. Requiere entender que este castillo no fue construido en el vacío, que surgió de un contexto histórico específico, de unas relaciones de poder concretas, de una forma de entender el mundo que hoy nos resulta lejana, pero que en su momento era absolutamente normal. Requiere reconocer que las personas que lo hicieron posible, desde el príncipe Alberto hasta el último jardinero, fueron todas protagonistas de esta historia, aunque sus nombres no aparezcan en las placas conmemorativas. Y requiere aceptar que la historia de Balmoral no ha terminado, que el castillo sigue vivo, sigue cambiando, sigue planteando preguntas que no tienen respuestas fáciles, que cada generación que lo habita añade una capa más a su historia, y que la capa que Carlos está añadiendo ahora será juzgada por quienes vengan después, con ojos que nosotros no podemos imaginar. Esta mansión, este castillo, ver esta propiedad de 20.000 hectáreas junto al río Dee, no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado. Fue el sueño de un príncipe alemán que quiso crear un hogar en las montañas de Escocia. Fue el refugio de una reina que necesitaba un lugar donde sentirse ella misma. Fue el escenario de décadas de tradiciones familiares que, vistas desde fuera, parecen salidas de otro siglo. Y fue, finalmente, la herencia que un hijo recibió de su madre, con todo lo que eso implica de amor, de responsabilidad y de peso. Las casas sobreviven a las personas, y quizá por eso nos fascinan tanto, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Las coronas pasan de una cabeza a otra. Los nombres cambian en los documentos de propiedad. Las generaciones se suceden como las estaciones en esos jardines escoceses. Pero las piedras permanecen. Los muros siguen en pie. Y las historias que contienen siguen esperando a que alguien se detenga, escuche y trate de comprender. Balmoral seguirá ahí cuando Carlos ya no esté. Seguirá ahí cuando sus hijos y sus nietos hayan tomado sus propias decisiones sobre qué hacer con ella. Seguirá ahí cuando las preguntas que hoy nos hacemos hayan sido sustituidas por otras que aún no podemos formular. Porque eso es lo que hacen los grandes edificios. Perduran. Y en su permanencia nos ofrecen algo que nosotros, si con nuestras vidas breves,
y nuestras certezas frágiles, necesitamos, desesperadamente, la sensación de que algo, en algún lugar, resiste al paso del tiempo. El río Dee seguirá corriendo junto al castillo, como lo ha hecho durante milenios. Los ciervos seguirán bajando de las montañas al amanecer. Los brezos seguirán floreciendo en agosto, tiñendo las colinas de ese púrpura intenso que hizo que Victoria se enamorara de este lugar hace casi 2 siglos. Y alguien, en alguna habitación del castillo, seguirá encendiendo la chimenea cuando caiga la tarde, manteniendo viva una costumbre que comenzó mucho antes de que ninguno de nosotros naciera. Eso es Balmoral. No un monumento, no una atracción turística, no un símbolo político. Un lugar donde la vida humana, con toda su complejidad, su belleza y su fragilidad, se ha desarrollado durante generaciones. Un lugar que nos invita a mirar, a pensar y quizá a entender un poco mejor el mundo extraño y fascinante en el que vivimos. Gracias por acompañarnos. Descansa.